Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio el arquitecto y urbanista Felipe Leal. Felipe ha sido director de la Escuela de Arquitectura durante dos ocasiones, dos periodos. Ha estado al frente de una gran cantidad de obras públicas en la Ciudad de México. Ha diseñado algunos de los estudios más relevantes de escritores como Juan Villoro, etcétera, etcétera, ya nos contará. Y está aquí para conversar con nosotros sobre su último libro, que se llama precisamente Arquitectura, ¿no, Felipe? Así es. Luis, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo, ¿no? Y conversar con ustedes. ¿Arte o una cosa práctica? ¿Qué es la arquitectura? Pues son las dos cosas. Mira, la arquitectura, es muy buena pregunta, es una disciplina artística, sin duda, porque tiene una serie de elementos que así la definen, pero con una enorme responsabilidad social. O sea, es una de las artes quizás de mayor responsabilidad social, porque imagínate lo que implica a nivel de la construcción de un espacio y lo que vas a generar en los habitantes, si vas a ayudar a procurar el bienestar o si puedes realmente destruirles su vida. Es una responsabilidad casi como la del médico, quien no puede atinar con un diagnóstico y darte un tratamiento adecuado, te puede llevar a una vida muy ingrata. Y la arquitectura es eso, sí es una disciplina artística, sin duda. La historia de la humanidad lo ha constatado. Es la mejor evidencia para entender el paso de las culturas y civilizaciones, lo que se conoce como la memoria material de los pueblos, de qué forma podemos saber de los griegos, qué forma más evidente para acercarnos al mundo de los griegos, de la cultura mesopotámica, de lo que hoy es en Irak o Irán, cuando ves esos vestigios, ¿no? O en Siria, Palmira, o de los mayas o de los aztecas, más en territorios más cercanos. Automáticamente lo asocias, te hablan del mundo maya y te imaginas una pirámide maya, te imaginas Chichén Itzá, te imaginas Palenque, Uxmal, ¿no? Los cenotes ligados con esos centros ceremoniales. Y piensas en Grecia, pues es la Acrópolis. Y si piensas en otras culturas, como la japonesa, pues en las culturas de Oriente, piensas en un tori japonés o en algún templo budista. Y viene ligado, entonces es casi imposible. O si piensas en Nueva York, en las culturas más recientes, pues piensas en el rascacielos, ¿no? O sea, ¿qué va a dejar el mundo capitalista o todo este mundo globalizante que estamos viendo ahora? Pues los rascacielos, las grandes infraestructuras, las torres bancarias, como en un momento en la Toscana los grandes comerciantes dejaron sus torres y sus murallas. Todo eso está lleno de significados, ¿no? O los fuertes, el fuerte San Diego en Acapulco o en Veracruz, ¿no? San Juan de Ulúa, ¿qué te manifiestan? Pues todo el mercadeo, la defensa, la piratería, las colonias, cómo se defendían, cómo acaparaban, y la arquitectura militar, ¿no? Finalmente, ¿no? Los estados, ¿no? O sea, entonces, esa es la arquitectura, es una evidencia cultural. Yo lo primero que rescato en este caso es que es una manifestación cultural. La arquitectura es parte de la cultura, es como la gastronomía, es como cualquier otra expresión, como las danzas, como la lengua, o sea, cómo nos expresamos. Entonces, cada civilización, cada cultura, o cada nación, o regiones del mundo, se manifiestan con la arquitectura, como nos manifestamos nosotros con nuestro cuerpo humano, con el lenguaje corporal, con el lenguaje escrito, con la pintura, con las danzas, con la música. Y a ese nivel, de ese nivel está la arquitectura, ¿no? Es una disciplina fantástica en ese sentido. Felipe, el muralista mexicano Juan O'Gorman, que también era arquitecto, uno de los grandes arquitectos mexicanos, que ahora comienza a revalorarse gracias a los japoneses, ¿no? Pero esa es otra historia, si quieres, luego platicamos de eso. Pero él decía que la construcción de edificios, de casas, eso tenía que ver con la ingeniería, ¿no? Pero que cuando se habla de arte ya, eso tiene que ver con la arquitectura. Él separaba, digamos, estas dos disciplinas. Sí. Lo separaba más que con la ingeniería, con la construcción. La ingeniero arquitecto, la profesión que luego se creó en el Politécnico. En el Politécnico, ¿no? Donde él participaron los arquitectos nacionalistas. Enrique Yáñez, él mismo eran parte de esa corriente. Sí, una corriente nacionalista muy fuerte, donde consideraban que
tenía que quitarle todo el oropel o todo el, digamos, el adorno a la arquitectura y había que ser funcionalista racional, como son las casas de estudios de Diego Rivera aquí en San Ángel, que es la evidencia más grande, ¿no? Pero hizo muchas escuelas públicas extraordinarias. Sí. Entonces él dijo, con una escuela pública de este nivel racionalista, casi con tubos con la tubería para el agua hacia los barandales y le ponía el menor número de elementos, dice, yo con lo que cuesta una escuela neoclásica toda llena de ornatos, con esta técnica que yo propongo hago 10 escuelas. Y lo que necesita este país en este momento es educar y es alfabetizar y tenemos que civilizar a gran parte de la población. Tenía razón, corresponde a una serie de momentos, ¿no? De funcionalismos. Pero él hace una separación entre construcción, no tanto ingeniería, porque en ingeniería también hay obras fantásticas artísticas. O sea, imagínate los puentes, o la Torre Eiffel es una obra de ingeniería maravillosa, ¿no? Hay puentes, el puente de Brooklyn, o sea, los puentes de los grandes puertos del mundo, pues te quedas sorprendidos, ¿no? El metro de la Ciudad de México tiene de pronto obras fantásticas, o sea, es una ingeniería de gran reconocimiento. Está cumpliendo 50 años. Sí, o el metro de Moscú, pues, son los palacios, o sea, no es una obra nomás de ingeniería, cada estación es un palacio, es una cosa sorprendente. Se hicieron templos a la comunicación. Y volviendo a lo de Gorman hace una separación entre la construcción y la arquitectura. No todo lo construido es arquitectura, esa es muy buena. Si nosotros vemos nuestra ciudad o las ciudades de México, en términos generales, pues vemos muestras de arquitectura en algunos lugares siempre simbólicas. Vamos a cualquier ciudad y queremos ver el edificio emblemático, ¿no? Llegas a una población, yo quiero conocer el Teatro Juárez en Guanajuato, ¿no? O el Teatro de la Paz en San Luis Potosí, o la penitenciaría, o lo que fuese, que aún para temas tan dramáticos como las penitenciarías, ahí está Lecumberri, es una obra arquitectónica de gran calidad. Ahora, entre esos, hablamos de arquitectura cuando tienes, además de resolver una necesidad social, humana, hay una expresión artística, hay una solución espacial fantástica. El Museo de Antropología. Llegas y te sorprende, ¿no? Te arroba, te lo abrazas, ¿no? O sea, dices, qué patio, qué lugar, ¿no? Más allá de su contenido, más allá de lo que contenga como piezas, como espacio, ese patio del Museo de Antropología, bueno, pues o el patio del Colegio de México, ¿no? O el vestíbulo de Bellas Artes, en fin, por poner diferentes tiempos, ¿no? Y eso es arquitectura. Y construcción es lo que vemos, el 95% de lo que está construido en nuestras ciudades son construcciones hechas para solucionar un problema, desde la tienda de la esquina, desde las tiendas de autoconveniencia, desde una nave, una bodega, desde casas, la mayor parte de las construcciones hechas por los propios propietarios, ¿no? O sea, la constructora pueblo que se llama, ¿no? O sea, en términos generales, toda la autoconstrucción, son construcciones, algunas muy dignas, algunas bien solucionadas con sentido común, otras lamentablemente no tanto, pero eso no es arquitectura. Entonces ahí encontramos esa enorme diferencia, ¿no? Entre construcción y arquitectura. ¿Hay una arquitectura mexicana? Hay una arquitectura que se hace en México, yo cambiaría el término. Muy bien. ¿No? Porque corresponde al clima, corresponde a la cultura, corresponde a como somos los mexicanos, ¿no? Con mayor amplitud en ciertas cosas. Hay una voluntad generosa en la arquitectura mexicana. ¿Y qué quiere decir esa generosidad? Pues tú, hasta en una vecindad, lo que es el corredor de una vecindad, puede tener las macetitas, tiene un espacio ahí digno, puede tener un altarcito, puede tener una fuente, puede tener un elemento, ¿no? No se diga los patios, o sea, no se diga el pasillo, ¿no? Esa generosidad de ofrecerle a ese lugar una maceta, ¿no? Una plantita, una imagen, un acceso. Lo dignifica. Entonces, eso de dignificar, a pesar de las carencias de gran parte de la población, cuando no hay tantas carencias, hay esta cosa de la generosidad, ¿no? Hay este patio, hay este espacio que siempre se utiliza para las visitas, ¿no? A nivel de lo doméstico siempre, es que se va a hacer para las visitas, entonces, ¿qué te ofrezco? O sea, el mexicano es hospitalidad. Como hospitalidad, generosidad. O sea, se piensa la residencia como un espacio también de huéspedes. Para cuando van a llegar los visitantes. Es una cosa que está muy arraigada en el mexicano, ¿no? O sea, entonces, la estancia o el comedor van a tener una prestancia, una importancia, ¿no? Aunque se usen poco,
pero va a tener un lugar. ¿Dónde van a recibir los invitados? Cuando venga alguien, ese es el argumento. Y eso general. no pasa en otros países. No, para nada. Eso no existe en la mente de un parisino jamás. O sea, o de un escandinavo. El escandinavo está ahí, si sale a Sardá, verá a sus amigos, sus amistades en el café, en el jardín, en el patio, en el parque, que hay espacios públicos extraordinarios, ¿no? Entonces la gente lo hace. ¿Qué europeo te recibe en su casa? Te verás en un café, te verás en un espacio público, en un museo, en un encuentro, pero no, o en la universidad, ¿no? O sea, no es, eso de recibirte en tu casa es algo, y entonces eso sí te condiciona para crear de tu casa una especie de extensión de tu personalidad. Y después eso sí se traduce en muchos otros espacios por nuestras condiciones climáticas, en los espacios abiertos, los patios. ¿Qué domina en México? Pues la arquitectura mucho a cielo abierto, ¿no? Así, ¿cómo eran los centros ceremoniales? Pues todo era cielo abierto, eran al exterior, las pirámides, las esplanadas, todo eso era al exterior. Lo tenemos arraigado y está muy presente. No estoy hablando de Teotihuacán, estoy hablando de Ciudad Universitaria. Ciudad Universitaria, el gran campus, es un espacio abierto, fantástico, ¿no? Y después entras a cada uno de los templos, que son las facultades o los institutos, ¿no? Pero están los patios, no hay facultad que no tenga su patio, que no tenga su andador, su pasillo. Entonces, todos los lugares abiertos es algo sí muy característico de México por las condiciones climáticas, por el clima, por la naturaleza, de la geografía de México, pero también por una tradición cultural heredada desde el mundo, desde el México antiguo, desde el mundo prehispánico, donde se realizaban gran parte de los rituales y los convivios son al exterior. Entonces, ¿cómo lo vemos hoy? El patio es muy importante en un lugar, el jardín es importante, ¿no? La azotea en algún momento. Ahí sí puedes caracterizar un tipo de arquitectura, cómo nos relacionamos con el medio ambiente. Y además después vienen las cuestiones del ornato, ¿no? Que al mexicano le gusta ornamentar, somos barrocos en ese sentido. Entonces puede venir o con el color, o con las texturas, o con los materiales, que son influencias de otros mundos. Si hay azulejo, pues el azulejo viene del mundo árabe, viene de todo el dominio de los árabes en España y de los andaluces hacia México. Pero vas a Puebla, está en Puebla, pues vas a ver azulejos por todos lados, ¿no? Porque la cerámica ahí se dio y la talavera poblana. Entonces va a haber ese colorido. Pero te vas a Veracruz y te pintan en Tlacotalpan de colores todos los pórticos, ¿no? Y te vas a Jalisco y te vas a encontrar ollas de barro en todos los patios. Pero vas a ornamentar con lo que la región te da, ¿no? O vas a San Luis, a la zona del desierto, y te van a hacer un jardín de puros cactus y de puros órganos, ¿no? Pero en cada lugar le vas a ir encontrando ese vínculo con la naturaleza, ese vínculo con el espacio exterior. Eso sí es lo que se hace en México. ¿Te parece, Felipe, si vamos a una pequeña pausa? Y ustedes, amigos, amigas, no se vayan. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras con el arquitecto y urbanista Felipe Leal. Felipe, en tu libro, ¿cómo un arquitecto se mete no a diseñar planos y casas, sino a escribir un libro? ¿Por qué? Bueno, yo creo que no lo impide, ¿no? He sido académico también, soy académico en la UNAM. Claro, me ha tocado... Estás en la Academia de la Cultura Mexicana, ¿no? Del Seminario de Cultura Mexicana, y me ha tocado también, además de proyectar y hacer las obras que has mencionado, me gusta mucho la divulgación de mi disciplina, y soy un académico en la UNAM, y eso me ha llevado también, te da muchas tablas el estar con los alumnos y tener tu cátedra semanal y poder acercarte y enterarte. Y me gusta mucho el difundir la cultura arquitectónica, ¿no? Y fue por ello que en el Seminario de Cultura Mexicana, del cual formo parte y formamos 25 miembros, es como una especie como el Colegio Nacional, somos de diferentes disciplinas, pero está gente de las letras, como Hugo Iriart, que representa el teatro, está Eduardo Matos en la arqueología, está Carlos Prieto en la música, hay Silvia Molina en la literatura, hay varios representantes. Y tú en la arquitectura. Yo en la arquitectura. Entonces nos propusimos, ¿por qué no, además de las conferencias que damos y estas misiones culturales que hacemos al interior del país, ¿por qué no hacemos unos breviarios, una colección que se llama Semillero, unas semillas, en la cual en 50 o 60 cuartillas expliques lo que es tu disciplina? Entonces, a ver, Eduardo Matos, tú en 50 páginas explícame qué es la arqueología, ¿no? O Arnoldo Kraus, que es médico, oye, pues qué es el bien morir, o qué es la eutanasia, o qué pasa con esos temas, ¿no? Entonces, que podamos dar elementos de divulgación. Me tocó la arquitectura, evidentemente. Entonces dije, ¿cómo
lo hago es un reto hacer algo tan breve, una disciplina tan compleja en algo breve, pero la voy a ordenar. Dije, bueno, ¿cuáles son las características? Entonces lo dije. Uno es que las personas entiendan que los arquitectos manejamos la tercera y la cuarta dimensión. La tercera es porque manejamos los volúmenes, y la cuarta porque es el tiempo que pasamos recorriendo un edificio, o el tiempo en que vivimos en él. Entonces te da una dimensión distinta. El día, la noche, los años, ¿no? En fin. Después, además del tiempo, dije, bueno, eso es que se comprenda cómo componemos esa parte creativa de la arquitectura. Y después, la parte del bienestar, porque lo que procuramos todos los arquitectos, como los médicos, el médico te procura tu salud, pero los arquitectos también te procuramos tu salud mental. O sea, un espacio te puede enaltecer, te puede mejorar, te puede estimular, esto está más que analizado por la psicología, ¿no? La psicopercepción, o te puede deprimir, como hay espacios de... Entonces, lo que buscamos siempre los arquitectos, cuando alguien te presenta un plano, nos imaginamos que la vida puede ser mejor, ¿no? Que le vamos a dar mejores condiciones de higiene, de salud, por pequeño que sea el espacio, ¿no? Que estés en las óptimas condiciones, ¿no? Para leer un libro, para estudiar, para dormir, para cocinar, para lo que fuese, ¿no? El bienestar. Después del bienestar es el compromiso social. El siglo XX sí tuvo un compromiso muy grande con la arquitectura. México lo vivió extraordinariamente, Brasil también. América Latina fue un laboratorio de hacer ejemplos de arquitectura social, lamentablemente. Multifamiliares, parques, exacto. El centro centros médico, deportivos. El centros educativos, la Universidad Nacional, las universidades. No, las universidades públicas, grandes edificios. La gran arquitectura tenía detrás esta misión social, pública. La educación, la salud, aparece el centro médico, los grandes hospitales del Seguro Social, ¿no? La vivienda, los conjuntos, los multifamiliares, ahí está todavía el multifamiliar Miguel Alemán como un símbolo, el Benito Juárez, que lamentablemente se colapsó con el temblor de 85 en la colonia Roma, Tlatelolco, y en todo lugar. O sea, era la vivienda, la salud, la educación y el deporte, las unidades deportivas, ¿no? Entonces, fue fantástico. O sea, bueno, así igual se hizo el Politécnico Nacional, se hicieron grandes... Ese compromiso social, que sí México lo manejó muy bien, la verdad, y fue ejemplo, fue arquitectura muy reconocida mundialmente. Brasil también lo tuvo en su momento. Lamentablemente eso se vino desvaneciendo con el famoso neoliberalismo, ¿no? O con otros fenómenos económicos, ¿no? En donde el Estado se retira de eso y lo deja... ¿no? Se entiende ese compromiso. Y en todos los arquitectos, pues, ese compromiso no lo hemos perdido. O sea, tienes que buscar... Pero han sido devorados por los grandes malls, por ejemplo, entonces, por los procesos de gentrificación. Entonces queda eso en manos del mercado. O sea, el Estado, el estado de bienestar que dominó México y el del mundo. Europa después lo recuperó un poco, después en las finales del siglo XX con las transformaciones en Europa. Fue muy interesante lo que pasó en España, Francia, inclusive en la propia Inglaterra. Empezaron a recuperar espacios públicos, o sea, el espacio público se convirtió en los deportivos, los polideportivos, o lugares de encuentro para las personas, mejorar esa infraestructura, las bibliotecas, ¿no? Los centros de estudio. Europa le entró después, ¿no? Claro, pues estaban en la posguerra, no estaban los recursos, pero América Latina lo hizo extraordinario. Y entonces que el Estado se retiró, ese estado de bienestar, y se lo dejó al mercado. Y el mercado lo que ha hecho con todas esas tierras es comercio, es centros comerciales. Somos el país que más centros comerciales y una de las ciudades, sí, que más centros comerciales se siguen creando cuando en Estados Unidos ya están cerrando porque ya todo se hace por vía online. O sea, la idea de la tienda visual es una tienda que eso está condenado a desaparecer en 50 años. Y en México, contra la historia, se siguen haciendo todavía esos centros comerciales, ¿no? Es una cosa, un fenómeno para lavar dinero, especulativo. Porque obedece ahí a muchos factores. Obedece a muchos factores. De las clases medias, es sí, un símbolo de estatus. Una idea aspiracional de la clase media de consumir ya hay otro nuevo centro comercial, este es más sofisticado que el otro, aquí hay otras tiendas de marca que antes no existían, en fin, toda esta cosa del mercado que es muy compleja, ¿no? Pero también a nivel de la vivienda se ha sofisticado. Ahora, también ha cambiado la estructura de la familia nuclear. La Ciudad de México y todo el país en general, a donde vas también, tú vas a cualquier país, a cualquier interior del país y ves con los jóvenes o gente de 30 años, te comentan que son roomies, o sea, que tienen roommates, que comparten un espacio habitacional con un compañero, con unos compañeros de estudios, del trabajo. O sea, esta idea de la vivienda nuclear, familiar, nuclear, ya no existe. Eso ha desaparecido. O ha ido desapareciendo. Ha ido desvaneciéndose, pero hasta hace unos años la vivienda siempre se diseñaba para 3 habitaciones.
Tú ahorita buscas un departamento de 3 habitaciones o una vivienda, es impráctica, ya se vuelve fuera del mercado. No la hay. Esa idea de que padre y madre en una habitación, los hijos, si son 2 hombres en una, si son 2 mujeres en otra, una familia para 5 o 6, y quizá algún familiar, la abuelita, el tío, alguien que venía del interior del país. Eso ya se borró. Ni en el interior sucede eso. Entonces, la familia nuclear desapareció. Entonces, hoy te encuentras con viviendas monohabitadas, es decir, de una sola persona. Porque también los divorcios se han incrementado, la esperanza de vida ha aumentado, entonces ya tienes personas mayores, viudos o viudas, tienes gente sin la viudez, los adultos mayores, tienes gente divorciada, tienes jóvenes que vienen a estudiar de otros lugares o trabajar, se independizan mucho más pronto de los padres por muchas razones económicas o personales, y entonces buscan a sus amigos, a sus verdaderos, no a sus hermanos, no viven con los hermanos, buscan a sus amigos, a gente afín en el trabajo o algo así, que son los famosos roommates, los roomies que le dicen, ¿no? Y entonces son los con los cuales, y aunado a eso, la movilidad económica, porque entonces las personas ya no trabajan como todavía nos tocó a nosotros el refilón, trabajar quizá durante muchos años en un lugar fijo. No, ellos trabajan 2 o 3 años en una empresa o en una institución y después se van a otro lugar y a otro lugar. Entonces la movilidad también de los nuevos profesionales o de cierta capa es muy grande, tienen que tener diferentes actividades. Vivían una época aquí, pero ahorita puedes encontrar que hay gente que ha vivido en 7, 8 o 10 casas a lo largo de una corta vida, cuando antes podías tener 1 o 2 casas, ¿no? Entonces, eso te modifica mucho el esquema. Entonces el mercado entra ahí en esa oferta, y entonces la oferta se ha vuelto tan variable que se vuelve un poco hasta esquizofrénica, ¿no? O sea, porque encuentras de todo y encuentras construcciones de vivienda de este tipo, que cada vez hay más demandas, hasta de 35 o 40 metros en lugares que no correspondía. Entonces, en un terreno donde había una casita, ahí es a lo que voy, de un terreno de 200 metros, que había una casa para una familia, digamos, nuclear, de 5 miembros, ahora te hacen 8 departamentos, ¿no? Donde viven 24 personas. Entonces, eso genera muchos conflictos, ¿no? En la ciudad, ¿no? Falta de agua, de servicios, llegan gentes ajenas, la gentrificación. Tú fuiste funcionario público con altas responsabilidades en la Ciudad de México. Sí. ¿Cómo lidiar con el avance del mercado? ¿Hasta dónde un gobierno local como el de la Ciudad de México tiene pulso, tiene fuerza para contener esas fuerzas? Sí lo tiene si hay voluntad política. Y si no se hace una colisión, si no se colude con los grandes, con los inmobiliarios. No, tú tienes que poner tus reglas. Nosotros lo que hicimos, mi primera apuesta fue, dado que había ese rezago en el espacio público, fue hacer un diagnóstico. Lo que está destruida gran parte de la ciudad, hay que reforzar gran parte del espacio público, porque es el espacio más inmediato al cual pueden acceder la mayor parte de la población. Es el espacio donde sí aún se da un tejido social y una coexistencia. Entonces, ¿qué vamos a arreglar? Hay que mejorar, hicimos un diagnóstico ahí, y fue un diagnóstico que hicimos, y lo comento en conjunto con Marcelo Ebrard. Me dijo, oye, está muy mal la ciudad. Le digo, ¿qué ves? Le digo, están mal, él decía, están mal los camellones, están mal las banquetas, están mal los parques, están mal las plazas. Dije, sí, ¿qué hacemos? Le digo, pues vamos a hacer una figura que sea fideicomiso, autoridad. Se llamó la autoridad del espacio público. Vamos a hacer una autoridad que esté sobre las delegaciones, ¿no? Que en ese momento son los gobiernos locales. Los gobiernos locales, ¿no? Para que se puedan respetar estas cuestiones, ¿no? Entonces dijimos, pues, tenemos que empezar con algo muy fuerte, ¿no? Y fue precisamente con el momento de la revolución, con Reforma empezamos antes, ¿no? Todavía estaba Andrés Manuel López Obrador, estaba el presidente actual, estaba el de jefe de gobierno, con muchas sensibilidades, dijo, hay que arreglar Reforma, en vez de seguir creciendo Santa Fe y todo eso, ¿no? Entonces, arreglamos Reforma, fue un éxito, ¿no? En aquel entonces con López Obrador, y después se siguió esa tendencia, dijimos, ahora, ¿con qué hacemos? Pero ahora vamos a consolidarlo, no como un proyecto parcial, como una política general. Hicimos Plaza de la República, la Alameda, el entorno de la Basílica, Garibaldi, empezamos con todos los puntos emblemáticos a mejorar eso para darle opciones a las personas a mejorar primero eso. Y con los inmobiliarios, lo que se les dijo, en la ley había un término que modificamos, que después lamentablemente la administración anterior fue un desastre, la verdad, ¿no? Con Mancera, y lo digo, ¿no? Porque dejaron desecha la ciudad. Toleraron todo, o sea, se coludieron con los inmobiliarios, en pocas palabras, ¿no? Eran más bien agentes de ellos, ¿no? Y en ese caso lo que hicimos fue unas medidas regulatorias donde decían, antes en la ley decía, obras de mitigación. Tú hacías una torre de 40 pisos y te decían obras de mitigación. Y yo dije, a ver, mitigar es que ya hiciste una herida,
Mitigar es que tienes, ya te herí y te voy a poner una curita y te voy a sobar, pero no vas a mejorar la ciudad. No, no van a ser obras de mitigación, señores, ahora van a ser obras de mejoramiento. Y obligamos a todos los consorcios, y tengo ejemplos, a negociar con ellos una negociación, a que una obra que hacías, tenías que hacer obras en beneficio de la ciudad. Entonces, te pongo un ejemplo, todo lo que es Plaza Castro, todo lo que estaba alrededor, todos los túneles que están sobre el Ejército Nacional y gran parte del mejoramiento del Parque Lineal, lo hablamos con la Fundación Carso y personalmente con Carlos Slim. Se le digo, ingeniero, no pueden ustedes estar haciendo aquí uno de los conjuntos más importantes de América Latina, que está muy bien que se haga, sin que haya calles y que si no nos ayuda a mejorar la infraestructura. Debo reconocer que hubo sensibilidad. Una gran sensibilidad. Entonces, ¿qué hicimos? Túneles, hicimos arriba de Ejército Nacional unos espacios públicos, conseguimos dinero de muchos torres que estaban haciendo reforma, me arreglas todo esto y parte de la Alameda se hizo con recursos de los inmobiliarios para mejorar la ciudad. En un minuto, Felipe, porque ya nos cayó la guillotina, tus 3 arquitectos mexicanos favoritos. Bueno, Luis Barragán, en primera instancia, un poeta de la arquitectura, un poeta del espacio, un representante de la cultura mexicana como Juan Rulfo, a ese nivel, es un Rulfo de la arquitectura, de lo más poético de todos ellos. Teodoro González de León, por ser un gran arquitecto, digamos, de la arquitectura pública, de la arquitectura civil, de la arquitectura que tiene que hacer el Estado sólido, ¿no? El Colegio de México, el Museo Tamayo, el MOAC, los grandes edificios, digamos, que representan, ¿no? Al Estado, ¿no? O sea, a la fuerza, precisamente, en la cultura, en la educación, en la gobernanza, Teodoro González de León, y el tercero me cuesta trabajo, pero bueno, puede ser. Reconozco la capacidad de gestión y esa visión que tuvo Ramírez Vázquez en cuanto al Museo de Antropología, sin duda. O sea, ese promotor de la cultura, como siempre concibió que la arquitectura debería de estar ligada con la acción pública y con el enaltecimiento de la cultura. Felipe, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Los esperamos la próxima semana aquí por Telesur.